Buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por la introducción y muchas gracias a la sociedad por haberme invitado a participar en este foro. Para mí también es mi primera vez con periodistas y, bueno, pues debo reconocer que me impone un poco la audiencia, que estoy acostumbrada a compañeros. Muy bien, pues sin más comentar sobre esta enfermedad, la hemoglobinuria paroxística, que como dice el título, es una enfermedad muy desconocida que condiciona la vida. Es una enfermedad rara, según los criterios de definición de la OMS. Su incidencia está estimada en un caso por cada 100.000 habitantes a 5 casos por millón de habitantes y una prevalencia, que son los casos nuevos más los antiguos, en torno a unos 8 o 16 casos por millón de personas al año en todo el mundo. En España se calcula que hay unas 350 personas afectadas aproximadamente y, bueno, pues por sus síntomas tan variados y tan muchas veces inespecíficos, puede retrasarse mucho obtener un diagnóstico. Los pacientes, sin embargo, hasta que eso llega, pues van experimentando un amplio abanico de síntomas como la trombosis y el daño orgánico, afectando significativamente su calidad de vida y deteriorando su salud progresivamente. Así que hay que quedarse con la idea de que es una enfermedad grave, potencialmente mortal, que empeora la morbilidad y disminuye mucho la calidad de vida. ¿En qué consiste? Pues en una hemólisis intravascular crónica, adquirida y progresiva. Es una enfermedad grave y desconocida. ¿Esto dónde empieza? Pues en una mutación que afecta a la célula tronco hemopoyética, que es somática, que es adquirida y que tiene lugar en el gen que codifica una enzima. Al afectar la célula tronco hemopoyética, pues afecta a toda su progenie y puede aparecer en un contexto de insuficiencia medular. ¿Y qué desencadena esta mutación? Bueno, pues lesiona el gen llamado PIGA, que es la abreviatura de fosfatidilinositol-glicano del grupo A, y no se forma el glicolípido llamado GPI, que es la abreviatura de glucosilfosfatidilinositol. Bueno, pues este glicolípido es necesario para que numerosas proteínas de membrana se fijen a ella, como son los inhibidores naturales del complemento CD10, CD59 y CD55. ¿Qué hacen estas proteínas que se tienen que fijar? Lo que nos falta son las barritas verticales y lo que tenemos son las horizontales. Si falta el nexo de unión entre las mismas, pues no funciona el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos el anclaje GPI, van a funcionar estas proteínas y van a impedir que el sistema de complemento se fije a las membranas y las lesione. Bueno, ¿y qué es esto del sistema de complemento? Bueno, el sistema de complemento son una serie de las proteínas plasmáticas que hemos repasado cuando la doctora Arbona ha estado hablando de ello y tienen, se nomenclaturan con una C y un número en el orden en que cada una de ellas se va fijando. ¿Y para qué sirve este sistema? Pues este sistema tiene una función de defensa antiinfecciosa. Ah, pues se ve, ¿no? No, tengo que señalar aquí, si no, no se ve. Es una función de defensa antiinfecciosa que atrae leucocitos y favorece la fagocitosis de patógenos y literalmente los perfora, hace agujeros con este sistema. Las últimas proteínas hacen un poro hidrofílico que lisa la célula, la perfora y la destruye. Es lo que se llama el complejo de ataque a la membrana, que va desde C5 hasta C9. Cuando este sistema de complementos se fija por anticuerpos, que también nos los ha comentado la doctora Arbona y la doctora Jiménez también los ha mencionado, el anticuerpo iniciaría esta fijación de complemento. No exactamente esta, porque esto es la vía alternativa. Iniciaría lo que se llama la vía clásica. En ausencia de anticuerpos, pues tenemos la fijación de la vía alternativa del complemento, que es la que aquí mostramos. Normalmente no se fija porque la bloquean estas proteínas de las que hemos hablado, CD55 y CD59, que se anclan por medio del glicolípido del que hemos hablado.
Normalmente nuestras células se protegen con CD55 y CD59 y si no las tenemos se producirá HPN porque se fija complemento sin control por la vía alternativa sobre los hematíes y se producirá hemólisis intravascular a fuerza de poros y poros y poros. Entonces, no se puede detener la formación del complejo de ataque a la membrana. También esta deficiencia de proteínas ancladas a GPI nos produce una ventaja proliferativa de esta población celular mutada. Y en lo que consiste la enfermedad en realidad es en una fijación incontrolada del complemento por la vía alternativa en la superficie de los hematíes. ¿Y por qué paroxística y por qué nocturna? Pues en realidad se debe a que la fijación del complemento de esta cascada de proteínas que hemos visto se facilita en medio ácido. ¿Y qué sucede durante el sueño? Que nuestro ritmo respiratorio varía, se hace más lento y hay una cierta hipoventilación, exhalamos menos CO2 y se acumula ácido carbónico. Con lo cual esto hace que se fije el complemento sobre los hematíes durante la noche y cuando el paciente se levanta por la mañana y orina, pues observa la hemoglobinuria que se va aclarando a lo largo del día. Pero esto en realidad no es sistemático, es una enfermedad que tiene un curso crónico con exacerbaciones. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, pues tiene una expresividad clínica muy variable, desde muy escasa sintomatología hasta formas muy graves e incapacitantes. La estrella es la anemia hemolítica, una cuarta parte de los pacientes tiene esa hemoglobinuria que hemos visto en la diapositiva anterior. Hay sintomatología por esa hemólisis, que está mediada por la depleción de óxido nítrico que impide la relajación del músculo liso, de forma que los pacientes tienen dolor abdominal, lumbar, torácico, espasmos esofágicos, disfagia, disfunción eréctil y una astenia que suele ser intensa y muchas veces invalidante. Pero estos pacientes se mueren de trombosis. Es la complicación más frecuente de la enfermedad, es la principal causa de muerte que llega a producir hasta un 67% de las muertes por esta enfermedad, es de predominio venoso, aunque también pueden ser arteriales, son recurrentes, tienen localización inusual como abdominal, visceral, cerebral, cutánea y está relacionada fundamentalmente con la hemólisis. Es una trombofilia en realidad multifactorial, de las cuales el factor más principal es la hemólisis intravascular, que altera el balance entre trombosis y hemostasia a favor de la trombosis. Se debe a que la hemólisis lo que produce es una liberación masiva de hemoglobina que atrapa y consume el óxido nítrico, como hemos visto, las plaquetas se activan, se dispara la coagulación y además que esa fijación de diferentes proteínas del complemento que las hemos puesto en distintos colores, pues genera moléculas proinflamatorias y anafilotoxinas que activan a su vez neutrófilos y fagocitos, se dispara la inflamación y favorecen la trombosis. Aparte de que ciertas proteínas reguladoras de la coagulación precisan anclaje GPI, de forma que si falta, pues hay trombosis. También los pacientes tienen insuficiencia renal, ya que la exposición continua a la hemoglobina libre y la reducción de óxido nítrico provocan daño renal. Tradicionalmente, la insuficiencia renal ha representado entre un 8 y un 18% de las muertes por HPN y hasta un 65% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica, que puede ser estadio grave el 21% y suele ser progresiva y requerir incluso diálisis. Y además tienen disfunción de la médula ósea. Es característica la asociación de la HPN con otras insuficiencias medulares, sobre todo la anemia aplásica. Los pacientes con HPN suelen tener cierta insuficiencia medular y citopenias, además de la hemólisis, y aún sin citopenias, la médula tiene disminución de la hematopoiesis. Del 10 al 25% de los pacientes con HPN pueden desarrollar anemia aplásica y viceversa, y en la anemia aplásica adquirida hasta el 75% de los adultos y el 10% de los niños pueden tener pequeñas clonas
HPN silentes. Aquí observamos una imagen de una médula ósea bastante pobre de celularidad. De forma que se ha clasificado la enfermedad en 3 grandes grupos, atendiendo precisamente a estas características. Por parte del International PNH Interest Group se han definido los grupos de hemoglobinuria paroxística clásica, en la que predomina la hemólisis y no hay prácticamente fracaso medular. El segundo grupo sería aquellas HPNs que suceden en un contexto de síndrome de fallo medular, y un tercer grupo que sería formas subclínicas en donde prácticamente no hay ni lo uno ni lo otro, pero sí clona. Entonces, en realidad, esta clasificación es la más usada desde 2005, pero los umbrales entre los grupos no están muy bien definidos, sobre todo en caso de clonas pequeñas. Y además, que es una enfermedad dinámica y esta es una clasificación estática. Y si sospechamos la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo estudiar al paciente? Bueno, pues también empezando por lo básico, una analítica multiparamétrica de sangre, que es el hemograma hoy día, que es multiparamétrico, nos ofrece mucha información. Nos ofrece la información de si el paciente tiene o no anemia, qué características tienen los hematíes y el resto de las células de la sangre, observar la citomorfología en la extensión de sangre periférica, estudiar los reticulocitos, que son los hematíes recién producidos, ¿verdad?, que aún están en maduración, y otras pruebas complementarias como el test de Coombs directo para excluir la causa autoinmune de esa anemia hemolítica. Pruebas como esta, que a lo mejor no les suena de nada a muchos, que se llama hemosiderinuria y que es determinar hierro en la orina. Esto ya hemos hablado de que es una enfermedad que cursa con brotes de hemólisis episódicos, de forma que aquí con este test vamos a saber si el paciente ha tenido hemólisis intravascular en los últimos 7 a 10 días, aunque no le cacemos en el momento en el cual está hemolizando. Y, por supuesto, la bioquímica sérica es de gran importancia porque la LDH, que es la abreviatura de lactato deshidrogenasa, es el biomarcador de referencia de la hemólisis intravascular, ya que niveles de la misma por encima o iguales a 1,5 veces el límite superior de la normalidad, pues se asocian a un riesgo significativamente mayor de enfermedad tromboembólica y de mortalidad. Hay un diagnóstico confirmatorio que es obligatorio, que es por medio de citometría de flujo de alta sensibilidad. Aquí lo que utilizamos es un fluorocromo, que es una sustancia fluorescente, que lo que hace es anclarse a este glicolípido del que hemos hablado tanto, de forma que se anclará si lo hay, pero si no lo hay, pues no se va a anclar y no vamos a detectar fluorescencia. De acuerdo, la sistemática del método está estandarizada y el diagnóstico de la enfermedad requiere demostrar la deficiencia de al menos 2 proteínas ancladas a este glicolípido en al menos 2 líneas celulares hemopoyéticas distintas. Las recomendaciones de uso están establecidas por el Grupo de Trabajo de HPN de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Está totalmente estandarizado y hay una serie de guías internacionales que no solamente hacen referencia a la indicación, sino a la propia técnica, al análisis de los datos y la elaboración de informes y a su control de calidad. ¿Y a quién haremos esta prueba confirmatoria? Bueno, pues la tenemos que hacer siempre que tengamos una anemia hemolítica no autoinmune y no explicada, pacientes que tienen citopenias, es decir, que tienen leucopenia o tienen anemia o tienen trombopenia, personas que tienen esta hemoglobinuria que aparece y no sabemos muy bien a qué se debe, los diagnósticos de síndrome mielodisplásico hipoplásico, aquellos pacientes que tienen esos síntomas de los que hablábamos de disfagia, dolor abdominal, por supuesto los diagnosticados de aplasia medular y pacientes con trombosis no explicadas, ¿verdad? Trombosis venosa o arterial idiopática que cumplan al menos un criterio, que sean jóvenes, que esas localizaciones inusuales y que vayan acompañadas de citopenias o datos de hemólisis.
Es importante todo esto porque se correlaciona con la clínica, de forma que está documentado y publicado que los pacientes con mayores poblaciones de granulocitos HPN, que son las barras en gris, tienen más carga de la enfermedad, más síntomas y más eventos vasculares y tromboembólicos. Pero eso no quiere decir que los pacientes que tengan clonas menores estén libres de síntomas y no les pase nada. No, también los tienen. Tienen carga de hemólisis, de alta actividad de la enfermedad, de necesidad transfusional, insuficiencia renal, síntomas y eventos vasculares, y los vemos en las barras azules y naranjas. En todos los sentidos. Tienen menos, pero no por eso están libres de ello. Bueno, y cuando tenemos un diagnóstico de HPN, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues hay que completar el estudio con un examen de la médula ósea, un estudio de trombofilia, un estudio de la bioquímica del suero y orina, no solamente estudiando la LDH, sino que hay que estudiar la función renal, ya hemos visto que daba insuficiencia renal, pruebas de función hepática, el perfil férrico y nutricional y niveles séricos de eritropoyetina. Hay más cosas que hacer, pero he sintetizado un poco. También habría que hacer estudios de imagen según se precisen, por ejemplo, una ecografía abdominal para descubrir trombosis asintomáticas, un ecocardiograma transtorácico por la posibilidad de que haya desarrollado el paciente hipertensión pulmonar. Bueno, no me resisto. Aquí una comparación entre una médula muy vacía, ¿verdad?, que lo veremos al hacer el estudio de médula ósea, en donde no tenemos mucha hematopoiesis precisamente, y otra que podría considerarse normal. Y es que es una enfermedad que causa un gran impacto en la calidad de vida del paciente, ya que las consecuencias de la hemólisis ya hemos visto que nos producen trombosis, una serie de síntomas generales como fatiga, dolores, una función física deficiente, disfunción eréctil, nefropatía, lesión en órganos diana como el cerebro, hígado y aparato digestivo, la hipertensión pulmonar que acaba repercutiendo en la función cardíaca, disnea, anemia que nos obliga a transfusiones y a sobrecarga de hierro, y todo por medio de la hemólisis crónica que nos consume el óxido nítrico, que es esencial para el metabolismo de los vasos. Nos causaría vasoconstricción, lesión endotelial, agregación celular, inflamación, trombosis y vasculopatía. Y en efecto es que las manifestaciones de la enfermedad se asocian a muy mala calidad de vida, de forma que el diagnóstico precoz es esencial para controlar la enfermedad y ofrecer a los pacientes la posibilidad de centrarse en lo más importante de sus vidas más allá del tratamiento, ya que muchas veces hay un largo camino hasta que se logra el diagnóstico, y cuando llega la sensación que tiene el paciente es de una ruptura de la normalidad. El 67% han tenido, pues, digamos, un largo camino hasta conseguir un diagnóstico, y gran parte de esta sensación de ruptura se debe a que las manifestaciones y el diagnóstico de esta enfermedad aparecen justamente cuando los pacientes están estableciendo o emprendiendo los avances iniciales de sus trayectorias vitales. Es una enfermedad que impacta en la capacidad de trabajo, en la intimidad, en la paternidad, en las actividades y en los hobbies de los pacientes. Casi la mitad de los pacientes reconoce afectada su capacidad de trabajo, un 37% reconocen afectación de la intimidad debido a la enfermedad y un 26% renuncian a actividades o hobbies a causa de ella. Bueno, pues para tratar a los pacientes, ¿de qué disponemos? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento. Será reducir la hemólisis y su repercusión sistémica. ¿Y tenemos estrategias que modifican la historia natural de la enfermedad? Pues sí, afortunadamente los hay, como el trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos y el tratamiento anticomplemento. Hoy día los fármacos inhibidores del complemento son el tratamiento de elección. Pero en la base que tenemos, tenemos el tradicional tratamiento de soporte con supervivencias clásicas acortadas en el grupo de pacientes que no son tratados específicamente, sino solamente así, con soporte. ¿Y en qué consiste? Pues en transfusiones, en anticoagulantes si tienen trombosis, en suplementos de hierro y ácido fólico, porque a fuerza de la hemólisis van consumiendo hematínicos y su demanda de los mismos es muy alta, esteroides, inmunosupresores, andrógenos.
tratamiento de las complicaciones asociadas que surjan y de los trastornos medulares de insuficiencia medular acompañantes. Por supuesto, como curativo tenemos el trasplante de médula, que es la única opción curativa que disponen estos pacientes. Pero por su morbimortalidad y avances terapéuticos desde 2007 disponibles, pues se reserva para formas graves de la enfermedad o en caso de trombosis visceral o recidivante. Por supuesto, pacientes que no sean candidatos o no tengan posibilidad de donantes, pues otros tratamientos. Bueno, entonces actualmente disponemos de los fármacos inhibidores del complemento, que de los que hay experiencia es de los inhibidores del complemento terminal anti-C5. Están en uso desde 2007 y el diagnóstico de HPN no significa que lo tengamos que instaurar, sino que se indica si existe una alta actividad de la enfermedad, que es aquellas situaciones en las que la lactato deshidrogenasa del suero está por encima de 1,5 veces el límite superior del parámetro para la normalidad y hay uno o más de los siguientes síntomas, como anemia, trombosis, complicaciones de la hemólisis, y hemos dicho que insuficiencia renal, hipertensión pulmonar, dolor abdominal, disfagia, disfunción eréctil y gestación. No hay que ponerlo si los síntomas de hemólisis son leves, si la analítica es normal, es decir, no hay insuficiencia medular y hay clonas de granulocitos pequeñas. Hay de estos inhibidores del complemento terminal dos, que es el estándar actual de tratamiento, dos fármacos aprobados, que son el eculizumab, que está en uso desde 2007, es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea C5 y se administra intravenoso cada 4 semanas. Es el tratamiento clásico desde 2007. Y desde 2019 está disponible el ravulizumab, que es alternativo a eculizumab. Es un derivado modificado de él y se administra intravenoso cada 8 semanas. Es el mismo fármaco en realidad. Este fármaco, los inhibidores anti-C5, pues ha supuesto un cambio drástico en la historia natural de la enfermedad, pasando a una supervivencia que era de 65% a los 5 años del diagnóstico hasta tener supervivencias similares a la población general, ya que controla la actividad hemolítica y el riesgo trombótico, disminuye las necesidades transfusionales y los síntomas de disfunción del músculo liso, mejora la astenia, la insuficiencia renal y la hipertensión pulmonar. Hoy día, por su más práctico uso, casi todos los tratados con eculizumab han pasado a ravulizumab, ya que permite una administración cada 8 semanas. Están en la puerta esperando los biosimilares de eculizumab, que están aprobados por la EMA, pero no tienen precio de reembolso en España. Y cuando lo tengan, pues será una competencia para este grupo de medicamentos. Un minuto, Pilar. Ya, perdón. Bueno, pues, pero esto no es jauja. El 90% de los pacientes responden a eculizumab y anti-CD5, pero solo el 10% tienen una remisión completa. Casi la tercera parte, hasta casi la mitad de los pacientes se quedan independientes de transfusión, pero aún tienen ligera anemia. Una tercera parte, una anemia moderada con cierto requerimiento transfusional, más del 50% tienen síntomas leves o moderados y 2/3 partes de los pacientes mantienen hemólisis extravascular mediada por C3, porque bloqueamos C5, pero lo que pasa adelante, eso se sigue produciendo. De forma que la carga de la enfermedad sigue siendo sustancial e impacta negativamente su calidad de vida. De forma que, y luego además el problema que supone la carga de tratamiento, que requiere muchos sacrificios personales y profesionales, aparte de la carga emocional correspondiente. Aquí os traía unos gráficos para que veáis cómo los resultados relacionados con el trabajo, no solamente empleo, sino absentismo laboral, productividad en el trabajo y deterioro de la actividad, son bastante impactantes y siempre mejores resultados para el ravulizumab. Y también, obviamente, aquellos que tienen mejor nivel de hemoglobina, pues lógicamente todos estos parámetros son mejores. De forma que ante estas necesidades no cubiertas, pues van apareciendo nuevos tratamientos y hay
nuevos agentes anticomplementos y se han hecho 2 tipos de desarrollo. El primero, optimizar la terapia anti-C5 con inhibidores de C5 de segunda generación, y el segundo, que son estrategias que van dirigidas a inhibir el complemento proximal, es decir, lo que pasa antes de llegar a C5. Estos previenen el depósito de C3 y evitan la hemólisis extravascular asociada a C3. En el primer grupo, es decir, los que optimizan la terapia anti-C5, que están aquí recuadrados en el esquema, pues tenemos a ravulizumab, del que ya hemos hablado, y crovalimab. Crovalimab aporta que se administra subcutáneo, ya no es intravenoso, y este sí es cada 4 semanas. Hay otros muchos en investigación, de momento están todos en ensayo, excepto el ravulizumab. Y después, en los inhibidores del complemento proximal, pues actúan en estas fases iniciales antes de llegar a la activación de C5. Su beneficio es que evitan la hemólisis extravascular por C3, porque actúan antes de que se active, y además de bloquear la hemólisis por el complejo de ataque a la membrana. Y tenemos aquí, los he puesto en colores, coincidiendo más o menos con la proteína sobre la que actúan. Tenemos el pegcetacoplan, que actúa sobre el C3 y bloquea el acceso del C3 a las convertasas que siguen después. Se administra vía subcutánea y es 2 veces en semana. Está autorizado por la EMA, tiene precio de reembolso en España desde mayo de 2003. El danicopan, que nos ofrece como ventaja que es un medicamento oral y actúa a este nivel más o menos, y también pues, está aplicando cuando los resultados de la terapia anti-C5 son insuficientes. Y el iptacopan, que es oral y que pues también se está aplicando con buenos resultados en este escenario. Como beneficio, el danicopan actuaría sobre el factor D, que es independiente de la inflamación, que ya hemos visto que es uno de los elementos fisiopatológicos de la enfermedad. Y en todos los pacientes que tratemos con terapia anticomplemento tenemos que tener en cuenta que la LDH nos sigue sirviendo como marcador excelente de la actividad de la enfermedad y que al inhibir el complemento, que es tan importante para la defensa antiinfecciosa, pues lo que vamos a tener es riesgo de infecciones. Con lo cual, a todos los enfermos hay que vacunarlos frente a bacterias capsuladas, que serían el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenza. En principio, los anti-CD5 clásicos recomiendan meningococo, pero el pegcetacoplan también recomienda vacunar de Haemophilus y neumococo. Siempre tener en cuenta el riesgo de trombosis como causa principal de mortalidad, que aunque está protegido por la terapia anticomplemento no hay que dejar de tenerlo en cuenta, que el riesgo aumenta con el tamaño de la clona HPN y que está indicada la profilaxis con heparina en pacientes diagnosticados de HPN ante perioperatorios e inmovilizaciones y ante gestación, desde el primer trimestre hasta el final del puerperio. Y solamente comentaros que existe en España la Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, que tienen como objetivo acompañar a las personas afectadas y sus familiares, que cuentan con un comité médico asesor, con contenidos científicos, con información epidemiológica, acciones directas, son muy activos por teléfono, participan en congresos y jornadas, también participan en la PNH Global Alliance, de la cual es grupo fundador, y también contenidos de sensibilización y divulgación. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar. No sé si tenéis alguna pregunta. A mí no me ha quedado muy claro cuántos pacientes hay en España. Unos 350 se estima. Son datos que ofrece la asociación precisamente. ¿Y cuál sería el perfil del paciente? Porque me parece... El perfil del paciente, porque me ha parecido entender que afecta solo a hombres, ¿o es así? No. Lo que pasa es que los hombres tienen como elemento la disfunción eréctil, que no es compartida por el otro sexo.
Entonces, bueno, afecta lo mismo a hombres que a mujeres. De hecho, en la asociación hay más mujeres asociadas que varones. Ajá. Sí. Y has comentado que el camino de diagnóstico es bastante laborioso. ¿Cómo suele ser normalmente el diagnóstico? ¿Cómo llegan los pacientes? No, suelen ser pacientes, habría dos formas o muchas en realidad. Porque como hay pacientes que a lo mejor lo que se observa es un deterioro de la función renal y al hacerle una analítica, pues bueno, igual las cifras de leucocitos son justitas, tiene anemia, el paciente, pues si le empiezas a preguntar, pues el caso es que sí, que tengo un poco más de fatiga, no tengo ganas de nada, me encuentro muy cansado siempre, y igual otros pacientes lo primero que presentan es una fatiga, le empieza a estudiar el neumólogo y bueno, al hacerle una analítica aparecen unas cifras de leucocitos, de anemia, un poco bajitos. Pocos son los pacientes que te vienen enseñando esas orinas tan cargadas a primera hora de la mañana. Precisamente por lo inespecífico de los síntomas, pues muchas veces tarda mucho en diagnosticarse. Se diagnostica antes en aquellos pacientes que tienen algún tipo de citopenia, es decir, anemia, las anemias no explicadas, leucopenias no explicadas, trombopenias no explicadas. Ahí es donde antes pedimos el test confirmatorio. Ahora lo tengo yo, el micro por aquí. Quería preguntar si en los análisis de orina habituales que se piden a la población, ahí no hay ningún indicador, y crees que sería fácil, que sería barato incluir algún indicador diferente que pudiera dar alguna pista. Pues en realidad no. Porque ya hemos visto que, ya sé que es muy visual la imagen esta de los tubitos de orina, tiquitaca, pero eso es excepcional, no, pero no es muy habitual que digamos. En realidad, cómo evoluciona es un sustrato de hemólisis, que lo puedes encontrar o no, y sobre el cual se dan exacerbaciones. O sea que a lo mejor en ese análisis de orina que hace la empresa, no sé qué, pues ese día no tocaba y no hemolizó y la orina es normal. O sea que no hay, digamos que no hay nada ahí donde podamos, que nos sirva de ayuda. Aquí. Sí. Sé que lo ha dicho y lo tengo grabado, pero no me ha quedado claro. ¿Por qué nocturna? Bueno, pues porque durante la noche el ritmo respiratorio es más lento, más pausado y se hipoventila un poquito. Eso hace que se retenga ácido carbónico y de esa manera se acidifica el medio y el complemento es su medio perfecto para desencadenarse, el medio un poquito ácido. Entonces se fija el complemento, daña los hematíes, se produce la hemólisis y cuando se levanta el paciente por la mañana y va a orinar es cuando observa esas orinas porque ha hemolizado durante la noche al ir acumulando ácido carbónico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hemos puesto esta diapositiva que me la mandó Jordi Cruz, que es el presidente de la asociación HPN y otras enfermedades hematológicas raras, que me comentó también que estaba a vuestra disposición si queréis hablar con él, si queréis algún paciente, etcétera.